queremos entender qué es lo que pasa con la causa de Reinaldo Javier Cabaña, con el operativo Berilo en particular. Hemos escuchado en radio al doctor Pedro Wilson Marinoni, que integra el tribunal que finalmente decidió otorgar un plazo de 10 días a la Fiscalía General del Estado para que subsane lo que él considera fue un error por parte del Ministerio Público al no haber presentado todas las pruebas con la acusación en el plazo que tenía que presentar. Y también hemos conversado con el abogado Pedro Wilson Marinoni. Él cree que esta causa debe extinguirse a raíz de esta situación que se presentó por el camino. Entonces hoy nos resta tener la versión del Ministerio Público en la palabra de la principal investigadora del operativo Berilo, que es la fiscal Lorena Ledesma. Aunque hay que hacer esta acotación, me va a corregir si estoy equivocado, en el momento en el que había que hacer el requerimiento conclusivo, que había que entregar la acusación, ella estaba recusada y tuvo que tomar otro fiscal ese momento del proceso, digamos, por hablar mal y pronto. Hola doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Te enteraste? ¿Te sorprendiste? ¿Ya sabías que esto iba a pasar porque te habías dado cuenta que algún error se cometió, o a vos te sorprende lo que decidió el tribunal respecto a una acusación que supuestamente no fue con todo el caudal probatorio que debía ir? Pasa que la historia no está contada como ocurrió. El Ministerio Público presentó la acusación y ofreció las evidencias. Lo que cuestiona es la recepción material de esas evidencias. Eso es lo que cuestiona la Cámara y en el plazo. Pero ese ofrecimiento y esa individualización de la prueba está con la acusación y se inició la recepción de la prueba, primero del cuaderno fiscal, después de los documentos. Entonces, hasta hoy, el Ministerio Público, el día de hoy, siguió presentando y entregando documentos que justifican la acusación. Entonces, cuando plantean una decisión con la naturaleza que tuvo y con el tenor que tuvo, primeramente yo me pregunto, ¿será que no tuvo el mundo de expediente para valorar que todos los días, de 8 de la mañana a 13 horas, el juzgado está recibiendo las evidencias que acompañan esa acusación? Entonces, sí me sorprendió la decisión yo tomo conocimiento a través de los medios. La jueza hoy recién fue notificada de la Cámara, también tomó conocimiento a través de los medios. Yo recibí la notificación 12:30 horas, recién hoy, el juzgado a las 12 horas, donde la Cámara de Apelación le traslada los antecedentes de la decisión y le dice que dé cumplimiento a lo que establece, es decir, que le dé trámite y remita a la Fiscalía General para que se cumpla o se acuse o se tome la decisión conclusiva que el Ministerio Público, hoy Fiscalía General, entienda. Pero ¿qué ocurre? Le remite esos antecedentes a esta jueza a una jueza recusada. Es decir, Ulises Quintana el viernes en la audiencia preliminar le recusó a la jueza. Esa recusación se dio trámite el lunes a la misma Cámara. El lunes hay un desistimiento de esa recusación ya después de la decisión de la Cámara y esos antecedentes se remiten a la Cámara de Apelación. Entonces la decisión hoy de la Cámara, primero, con los argumentos expuestos en la resolución, tomando una decisión jurídica que me parece a mí que no es la correcta, y después remitiendo esos antecedentes a una jueza que está recusada y que ellos conocen que efectivamente no puede recibir técnicamente, porque si hoy la jueza recibe esos antecedentes va al jurado por mal desempeño. Entonces esa coherencia entre la decisión que se dio, notificados hoy recién juzgado y fiscalía, más la remisión inmediata de los antecedentes para que se dé trámite al 139, sin ni siquiera haberme notificado a mí para que esa decisión quede firme, y a una jueza que no está en condiciones legales de recibir ese cuaderno porque precisamente está apartada y ese estudio tienen que hacerlo ellos. Esas decisiones ambiguas como la que se dieron y las que se siguieron dando en el día de hoy es la que nos terminó así todo sorprendido, porque todos los días hay un requerimiento en la página web donde se identifica la prueba, se habla de cuaderno, por darte un ejemplo, contrato de compraventa de inmueble, copia de recibos de dinero, copia de los
hay como 6.000 biblioratos que tienen documentos que datan de todo el patrimonio de Reinaldo Cabañas en Ciudad del Este. Yo tuve la ocasión de conversar con el doctor Pedro Mayor Martínez y él en todo momento dijo algunas cuestiones que creo son importantes traer a colación ahora. Una de esas cuestiones era, en primer lugar, probablemente le era difícil a la Fiscalía traer todo el caudal probatorio porque era mucho material probatorio, eran muchos documentos. Pero si ese era el problema, siendo esta una causa tan emblemática, la Fiscalía debería haber previsto a mayor cantidad de gente todo el recurso humano necesario como para que no tengan este problema, decía primero. Ahí te doy la corrección, es que el problema no está en el ofrecimiento probatorio. Yo estoy en condiciones ahora de poner los 3.000 documentos que quedan pendientes. Lo que pasa es que el juzgado no tiene recursos y acá hay que hablar de cuestiones serias y reales, independientemente de las cuestiones jurídicas del fallo. Hay una infraestructura y un poder judicial que no tiene la capacidad de recibir esas pruebas. El juzgado habilitó un funcionario. Entonces, no es que el Ministerio Público no tenga la capacidad, no es que el Ministerio Público no haya individualizado la prueba, no es que el Ministerio Público no tenga identificado y tengo a disposición para... No hay gente en el juzgado penal de garantías que me reciba esa prueba. Ese es el punto, ese yo creo que es el cuestionamiento que tenemos que entender y que de verdad el juzgado no haya articulado los mecanismos y nos quedamos 72 horas, 5 días sin edie, el tiempo que sea necesario, pero es acá el obstáculo y los límites y los plazos para la recepción da la jueza, que es justamente lo que cuestiona el fallo. El fallo pues dice la Cámara, no puede ella generar una providencia sine die para que se presenten las evidencias y hasta hoy seguimos haciendo. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer una distinción de la responsabilidad del Ministerio Público y la del Poder Judicial. Sí, somos un equipo que trabajamos conjuntamente contra el crimen organizado, pero acá hay que determinar la responsabilidad y en este momento esa responsabilidad no es la del Ministerio Público, porque nosotros pusimos a conocimiento, pedimos el plazo, ella otorgó un plazo y ese plazo se está haciendo en la medida y en la disponibilidad de tiempo del juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado no interrumpió sus gestiones para sus otras audiencias. Tiene 5 audiencias al día, hay una audiencia acá, otra acá, y hay un solo funcionario que está recibiendo la prueba. Eso es un punto. 2, ante esa circunstancia, la jueza comunicó a la auditoría de la Corte para que venga y verifique que efectivamente el trámite de recepción de documentos se estaba dando diariamente. Esa es una decisión. La siguiente decisión que hace la jueza, y ahí es donde yo disiento un poco, porque para que las nulidades operen y para que estos vicios se den, debe haber una afectación a principios muy importantes como el ejercicio de la defensa. Acá la defensa no puede cuestionar, que es todavía lo que no fundamentó el fallo, cuál es el principio que violó esa disposición, qué es lo que cuestiona o dónde se agravió la defensa para decir que esto le generó un agravio que sea irreparable y que tomen una decisión jurídica como la que tomó la Cámara al analizar una cuestión que es propia de la audiencia preliminar. Porque la Cámara dice, la acusación tiene forma y tiempo. Presentaste, Lorena, en tiempo. En cuanto a la forma, es la que nosotros disentimos en la presentación. Pero ese es un punto de discusión de la audiencia preliminar. En este momento, vedada la Cámara. En esa línea, lo que decía Pedro Mayor Martínez, que fue el único con el que pudo hablar realmente, hoy de hecho lo invitamos también, pero tenía otras actividades y ya no pudo venir, se entiende. Decía él, si era imposible que puedan gerenciar todos los recursos para poder traer esas pruebas, o si vos sumás el elemento que no es la Fiscalía, sino que es el juzgado. Ahí donde yo te planteo. Quiero cerrar esto. Ajá. Decía, lo que nosotros reclamamos es que ni siquiera hayan individualizado, esta es la prueba, y si no la tenemos, esa prueba está en este lugar, en esta oficina en particular. Eso dijo Pedro Mayor. Eso nos dijo al aire. Pero entonces falta la verdad, porque le digo que lea la acusación y vea documento por documento, está individualizado, están estos, no, eso es faltar a la verdad de lo que ocurre en ese expediente judicial, es imposible. Es más, los vehículos se identificaron los objetos que van a ser sujetos a comiso, estamos hablando de 20 inmuebles,
de 29 vehículos donde se explicó quién tiene, que en este momento están administrados por Senavico, cada documento, dónde están las armas. Y yo te invito en este momento a que leas la acusación porque precisamente esa es la obligación, describir el elemento y decir dónde está. Claro. Eso está en la acusación. Entonces, me parece que ese argumento y un argumento en donde un juez, porque él es un juez de la causa, estamos hablando de Pedro Mayor, que fue un voto en consensuado con otro miembro y un voto en disidencia, ¿verdad? Entonces, falta la verdad en el análisis, y yo te invito, Santiago, a que leas la acusación, porque estaba escuchando el preámbulo de cómo inició. Esta es una causa que para el Ministerio Público, y vos sabés que precisamente para los fiscales de la unidad antidroga, fue un desafío muy grande. Primero, porque pensaban luego que no íbamos a poder probar y se instaló mediáticamente una serie de cuestionamientos que tienen que ver hasta con la integridad de los fiscales que estamos en la causa. Entonces yo creo que la complejidad, el dinamismo que tuvo, los recursos que se investigaron y todo el apoyo, porque acá yo quiero resaltar el apoyo de la Fiscalía General. A mí me desafectaron de todas mis otras causas para que yo pueda avanzar en esta investigación. Entonces, hablar y decir que el Ministerio Público no indicó la prueba, no identificó la prueba, no acompañó la acusación, falta objetivamente a lo que realmente ocurrió en ese expediente. Y por otro lado, vamos haciendo una transición de tiempo. ¿Cuál es el agravio? La jueza le comunica a la defensa y a todos los días, dice, pueden venir a participar en la recepción y vean qué estamos haciendo. Es decir, acá no estamos hablando de una causa de robo agravado donde te dan un plazo literal de 48 horas y vos tenés un acusado y tenés probablemente un arma de fuego. Acá estamos hablando de 6.000 documentos, papel, solamente papel. Estamos hablando de una carpeta fiscal que tiene 91 tomos, cada tomo tiene 2.200 hojas. Esa recepción luego es muy burocrática también, independientemente de las cuestiones. Entonces, yo quiero dejar en claro que el Ministerio Público puso a disposición, comunicó, es más, pedimos un plazo, se informó que el plazo no alcanzaba, por eso la jueza abre un plazo. Ella entendió que evidentemente al verificar la acusación, la cantidad de elementos probatorios que fueron ofrecidos son humanamente imposibles de recepcionar. Entonces, este análisis, y ahí donde yo digo, cuestiono el fallo, técnicamente seguramente que vamos a cuestionarlo también, ¿verdad? Pero falta a la verdad de lo que ocurrió en ese expediente y me parece que endilgar o querer poner en dudas o cuestionar una investigación como la que tiene y donde están tantas personas esperando una respuesta, porque esta causa tiene 40 imputados y cuanto más rápido podamos hacer la diligencia o podamos presentar y por un respeto a los plazos procesales de los acusados, porque hay muchas personas que hoy también tienen que ser apartadas de esta causa. Fueron beneficiados con sobreseimientos definitivos y hay otras que están privadas de libertad, hay otras que están afuera. Entonces, esta decisión de hoy con respecto a que le notifica al juzgado, a un juzgado que ellos saben que hoy técnicamente no puede recibir, me pareció hasta ¿cómo es que si saben que esta jueza está recusada y si ellos tienen que tomar la decisión, le notifican de una decisión y le generan un error como tal? Consulto si en estos casos, digo procesalmente, cuando el tribunal tiene que tomar una decisión porque hay un reclamo hecho por una de las partes, ¿se le consulta al Ministerio Público sobre cómo fue el proceso o el Ministerio Público no fue convocado respecto a esta decisión en particular que tomó el tribunal? No, lo que pasa ¿Hubo un descargo del Ministerio Público en el proceso? Sí, sí, hubo un descargo, hablamos de la legalidad del plazo, que este era un plazo judicial, explicamos en el descargo del Ministerio Público y fui yo la que contesté diciendo que es una situación que no puede ser atribuible al Ministerio Público, que nosotros pedimos al juzgado que nos habilite un plazo extraordinario por la cantidad de diligencia, que el juzgado no tiene los recursos para la recepción material de la prueba y que por eso estábamos haciendo en la medida y en la disponibilidad que esta jueza habilitaba. Es decir, ahí ya, es decir, una vez que se presenta la acusación, nosotros ya perdemos competencia. Mi responsabilidad es ofrecer todos los elementos que justifiquen esta acusación en un plazo que hoy seguramente yo creo que esto tiene que ser objeto de una revisión importante en cuanto al tiempo que se nos dé. Y hay una cuestión muy importante también ahí. Todavía la acusación no fue admitida.
¿Por qué? Porque todavía no se hizo la recepción de la prueba. Entonces, de toda la documentación, y cuando aplican un análisis como el que se hizo, generando esto, y genera una serie de suspicacias, porque la causa se va a sobreseer y se presta tanta confusión en un lugar donde hay tantos intereses involucrados, hay intereses políticos, hay intereses de muchos funcionarios del Estado que hoy están procesados, hay una estructura que yo creo que en la investigación y en la exhibición se pudo percibir el caudal económico que tiene esta estructura y sabemos que el sistema judicial es muy permeable. Entonces, generar este tipo de decisiones y de otra vez que un juez de la causa que está obligado a mantener la imparcialidad emita juicios de valor y de esta naturaleza, a mí me preocupa, Santiago. ¿Te parece que la decisión más sana, la más correcta, fue que Ulises Quintana retorne a prisión? Con respecto a la decisión de Ulises, nosotros siempre sostuvimos en todos nuestros pronunciamientos que podría haber una obstrucción de él por las circunstancias particulares de este señor, me refiero a la función y al cargo que ocupa. Esa fue una posición que se asumió, que asumió la jueza y nosotros, yo creo que hoy las muestras que se dio justamente después de todos los elementos o todas las cuestiones que se dieron, me parece que esa era la decisión que la jueza consideró en ese momento, hizo una valoración importante de los posibles actos obstructivos que se podrían dar. Y bueno, esa es la decisión de ella. ¿Qué precedente crees que deja esta decisión tomada por el tribunal? Si vos tenés que mirar no a la causa de hoy, si tenés que mirar a otras causas que tenés, a otras causas que pudieran interpretarse de forma similar, a otras causas donde por el caudal probatorio que tenían, el momento de la acusación no era suficiente en tiempo como para poder arrimar todas esas pruebas, como cuestiona el tribunal. ¿Qué precedente crees que deja? Yo creo que algo muy importante y nos lleva a la reflexión en cuanto a Poder Judicial y a Ministerio Público. Es decir, estamos ante investigaciones muy complejas y técnicamente muy complejas y que despliegan mucha logística. Entonces, habría que articular mecanismos para que efectivamente se puedan respetar esos plazos. Hablo de que el Poder Judicial tenga 7 personas que hoy puedan recibir 6.000 documentos y que el Ministerio Público también tenga esa capacidad de hacerlo. Que en una causa como esta estén afectados más fiscales, por ejemplo, porque yo fui recusada cuántas veces, entonces ISAT trabaja conmigo e ISAT toma una decisión porque conoce la causa, pero hubo oportunidades en que nos recusaron a todos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay elementos probatorios porque el sistema es un sistema acusatorio. El fiscal tiene que tener un elemento, así estaba diseñado inicialmente. Hoy nomás todo se escritura otra vez. Estaba diseñado para decir, tengo tantos elementos contra Santiago González por estos hechos y esta es la prueba, identifico y se dan. El momento procesal oportuno es el juicio oral. Entonces, hoy hay pruebas y hay elementos que se están agregando en juicio, que esta misma Cámara confirma. Es decir, no fueron agregados ni en la acusación, no fueron agregados en la audiencia preliminar, recién fueron agregados o por pedido de la defensa como medida de mejor proveer o como elementos que fueron ofrecidos en la acusación, pero técnicamente por una cuestión de recursos. Y te doy un ejemplo sencillísimo, la extracción de datos de celulares, que solamente hace el Ministerio Público, donde solamente tenemos 2 peritos forenses para extraer los datos del teléfono. Entonces, casi siempre, pero sí, creo que hay un 98% de causas donde el contenido de la extracción de datos de celular se presenta en juicios orales. Y ahí se sabe, con este análisis de hoy, la Cámara tiene que finalmente generar la nulidad de todas esas decisiones. Cuando decís que hoy se cierran en duda sobre la causa, que esto genera un cierto grado de sospecha de muchos, es una causa que de por sí ya generó un montón de comentarios por el camino, hablando incluso de la reputación de quienes investigaban y de un montón de otras cosas. Una de las personas a las que se puso en esa línea de sospecha es el fiscal Isaac Ferreira. Y mucha gente llevaba el análisis, yo honestamente no lo conozco a Isaac Ferreira, pero las veces que tuve la posibilidad de hablar con él, no sentía, y creo ser una persona intuitiva, puedo equivocarme, pero creo ser una persona intuitiva,
no sentía que esté hablando con algún fiscal que tenga ganas de hacer mal las cosas o que eventualmente sea deshonesto, creo. Pero cuando ciertos elementos se dan, muchos aprovechan y dicen, ah, no, pero este es el mismo fiscal que el otro día allanó de forma equivocada una casa y seguro luego es el mismo fiscal que ahora hizo todo como para dejarlo libre a Cucho Cabañas y compañía. Vos lo conocés a Isaac Ferreira. No estabas en ese momento como la fiscal que tenía que presentar la acusación porque fuiste recusada, pero confías plenamente en su trabajo. Absolutamente, absolutamente. Creo que es una de las personas más íntegras que tiene hoy la unidad antidroga, la más comprometida en su trabajo. Y tampoco esta situación, por eso que yo hablo del enfoque equivocado que se dio a esta situación y donde dicen que el Ministerio Público es el que no presentó la prueba, entonces ahí se presta a suspicacia porque generaría una nulidad, una falta de acusación y esa no es la realidad histórica de lo que ocurrió. Entonces yo creo que ISAT, por eso te dije al inicio, ISAT es una de las personas que más conoce la causa porque desde el inicio está conmigo trabajando, trabajamos juntos. Absolutamente, absolutamente. Tiene toda mi confianza. Fiscal, por último, solo un comentario. De todas las veces que te tuvimos, creo que nadie podría dudar del carácter, porque el carácter le lleva a uno a realizar este tipo de trabajos y meterse hasta con el que probablemente incomode meterse. Pero siento que de todas las ocasiones que te tuvimos, esta es la ocasión en la que tenés la sangre más hervida. Se te siente como que indignada con la decisión que se tomó. Nivel de indignación que ni siquiera sentía cuando decían, no, esta es una persecución de Lorena Ledesma porque está buscando el mismo protagonismo que buscaron otros para ganar, escalar y buscar algún mejor lugar en el Ministerio Público. Ni eso da la sensación que te hervía la sangre, pero esto sí, ¿por qué? Porque faltan a la verdad en la argumentación. Eso me pone de esta forma, porque no es así, porque las evidencias están puestas por una cuestión de una recepción material del documento que no puede ser imputable nunca al Ministerio Público, incluso ni a la jueza, porque realmente no tiene recursos. Entonces, faltar a la verdad y que eso otra vez forme parte de toda la comidilla de cuestiones ya que se dieron con respecto a mi integridad, a la integridad de ISAT, a mi honorabilidad, al grupo de personas que trabajó en la investigación. No te olvides que acá ya creo que cuando los argumentos jurídicos no eran suficientes empezaron a difamar, empezaron a calumniar, empezaron a generar denuncias penales con respecto a eventos que ocurrieron en Ciudad del Este, en los allanamientos. Entonces, hay opiniones que yo nunca salí a defender en las redes, incluso cuestiones que tienen que ver un poco con la honorabilidad de mi trabajo, pero esta circunstancia en donde, en una causa, cuando les escuchaba a ustedes y describían el alcance que tiene y la transición que hicimos después, porque hablar de una investigación de inyección de capital proveniente del narcotráfico en causas, identificar a esas personas y llevarlo a juicio con una acusación, entonces creo que estamos hablando de un trabajo tan importante, con muchos precedentes a nivel de país luego, porque no tenemos... Si tenemos una ley de control financiero en cuanto a los recursos que se utilizan en la política, tampoco se implementan. Es decir, esta es una causa que nos permitió hacer una transición en muchas cuestiones que tienen que ver con el orden jurídico de cómo se acceden o cómo se sustentan las campañas. Yo creo que hubo un antes y un después, porque es un cuestionamiento que nunca se le hizo a las autoridades, que expliquen cuáles son los fondos que utilizaron. Incluso, no te olvides que cuando se dieron las primeras intervenciones, uno de ellos dijo, sí, yo recibí la donación, yo recibí camisetas, pelotas, recibí una serie, es más, varios aportes, pero como algo propio y normal, sabiendo el origen de esa línea. Entonces, yo creo que esto generó también muchas posiciones del Ministerio Público con los cuantos eventos que se dieron, ¿verdad? Por eso que creo que hoy, con estos argumentos y donde hay títulos por todas partes y todo el mundo opinando otra vez y hablando de la credibilidad del Ministerio Público, en un momento donde tenemos un déficit de recurso técnico y humano muy importante y con todo el recorte presupuestario, otra vez que genere esto ante circunstancias que no son así como están contadas. Entonces yo
nuevamente le digo a quienes toman decisiones como esta, que vean la complejidad de la causa y todos los días me preguntan, me dicen a mí, Lorena, ¿y cómo vos no advertiste que estaba ocurriendo esto, que el juzgado no te estaba recibiendo las evidencias? Eso no es cierto. Cada día hay una nota en la web, y eso saben todas las partes, donde se informa que la documental ofrecida en la acusación como documental número 729, estoy acompañando y voy describiendo. Y hablo de un dossier de documentos que yo te envié, Santiago, para mostrarte. Estos son los documentos que estamos enviando todos los días. Mi gente estuvo hoy trabajando. Yo estoy nuevamente en esta causa desde el 1 de octubre. Recuperé otra vez la posta con ISAT, ¿verdad? Y desde ese día estamos entregando todos los días las evidencias. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias. Lorena Ledesma compartiendo con nosotros.